Entre las sombras de Ausangate. La doctora Ana Torres, intrépida arqueóloga, lideraba un equipo determinado a desvelar el misterio de la ciudad maldita de los incas en las remotas tierras peruanas. La leyenda ancestral flotaba en el aire, una historia transmitida de generación en generación que ahora resonaba en la mente de aquellos aventureros modernos. La doctora Torres no solo buscaba la ciudad perdida, sino también desafiaba las sombras de la incertidumbre. Después de jornadas extenuantes, el equipo alcanzó las faldas del nevado Ausangate. Allí, una cueva escondida aguardaba como la entrada a lo desconocido. Con herramientas chirriantes, los arqueólogos abrieron la puerta al abismo, desvelando una oscuridad insondable que los engulliría en su búsqueda. La cueva, fría y húmeda, se desplegó ante ellos como el umbral a una ciudad olvidada por el tiempo. Casas desmoronadas, templos cubiertos de polvo y calles desiertas sugerían un pasado que se resistía a ser recordado. Pero a medida que los arqueólogos avanzaban, una inquietante opresión se apoderó de ellos. Algunos veían sombras danzar entre las piedras, mientras otros juraban oír susurros fantasmales. La doctora Torres, valiente frente a la incertidumbre, no podía ignorar la creciente tensión entre su equipo. En la penumbra, descubrieron una sala secreta tras una pared antigua. Artefactos incas, relucientes en su antigüedad, yacían en el silencio. Una máscara de oro y una estatua de un dios olvidado capturaron su atención. La emoción llenó la sala, pero la doctora Torres sintió una corriente invisible de desasosiego. De repente, un temblor violento sacudió la ciudad maldita. Corrieron hacia la salida, solo para encontrarla bloqueada por una roca titánica. Las herramientas retumbaron inútiles contra el obstáculo. En la oscuridad, sonidos extraños anunciaron una presencia inquietante. Al principio, los arqueólogos descartaron los ruidos como simples fenómenos naturales, pero pronto comprendieron que algo mucho más oscuro los acechaba. Las sombras se transformaron en figuras humanoides que avanzaban con una determinación sobrenatural. La doctora Torres, luchando contra el pavor, presenció el despertar de las momias de los antiguos habitantes, ahora vivas y hambrientas. El caos se apoderó de la ciudad maldita mientras los arqueólogos corrían por sus calles angostas, perseguidos por las momias resucitadas. La doctora Torres lideró la desesperada huida, cada paso marcado por la angustia. Grupos se separaron en busca de una salida, pero la ciudad se cerraba como una trampa mortal. Finalmente, la doctora Torres y dos colegas alcanzaron una salida en la retaguardia de la ciudad. Huyeron hacia la luz del sol, dejando atrás la ciudad maldita y sus horrores, pero el eco de los lamentos persistía en sus oídos. De regreso en sus hogares, los arqueólogos cargaban con el peso de lo incomprensible. La doctora Torres intentó compartir la experiencia aterradora, pero la incredulidad se cernía sobre sus palabras. El silencio se apoderó de sus colegas, quienes se negaban a enfrentar la realidad que habían vivido. La doctora Torres guardó en su memoria la ciudad maldita de los incas, una experiencia que la perseguiría en las noches oscuras. A veces, el susurro de las almas en pena resonaba en su mente, recordándole la fina línea entre la curiosidad y la desesperación en la búsqueda de los secretos sepultados en las profundidades de los Andes peruanos. El regreso de los arqueólogos al mundo exterior no marcó el fin de sus pesadillas. Las imágenes de la ciudad maldita, con sus calles silentes y momias vivas, se infiltraron en sus sueños. La doctora Torres, ahora atormentada por visiones y voces inescrutables, buscaba respuestas que se le escapaban entre los pliegues de la realidad. En su investigación post-expedición, la doctora Torres descubrió antiguos textos que hablaban de una ciudad perdida en las entrañas de Ausangate. Leyendas que advertían sobre la maldición que pesaba sobre aquellos que osaran perturbar su descanso. Intrigada y obsesionada, la doctora Torres decidió regresar, a pesar de las advertencias que resonaban en su mente. Una segunda expedición se formó, esta vez con la doctora Torres asumiendo riesgos mayores.
con la experiencia del pasado, enfrentaron la oscura cueva con precaución, pero la ciudad maldita los recibió con una malevolencia palpable. Cada rincón parecía tener memoria, y las momias, despertando nuevamente, acechaban como guardianes de un secreto ancestral. La doctora Torres se adentró más en la ciudad, guiada por una fuerza indescifrable. Descubrió una sala secreta aún más profunda, donde revelaciones más oscurecidas aguardaban. Un altar antiguo y un libro de inscripciones dejaron entrever una conexión con Supey, el dios del inframundo andino, y las almas atormentadas que poblaban la ciudad. A medida que la doctora Torres desentrañaba la verdad, la ciudad maldita parecía cobrar vida propia. Los murmullos de las momias resonaban en las piedras, y las sombras tomaban formas amenazadoras. La línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba, y la doctora Torres se encontró atrapada en una danza macabra entre lo tangible y lo etéreo. El momento de la verdad llegó cuando, en un acto desesperado, la doctora Torres intentó calmar la ira de las momias. En un ritual arcano, luchó por reconciliar el pasado y el presente, buscando liberar las almas atormentadas. Sin embargo, la ciudad rechazó sus esfuerzos, desatando una tormenta de furia ancestral. La ciudad maldita tembló con una fuerza incontenible. La doctora Torres, en el epicentro de la tormenta, enfrentó las sombras y los espectros con valentía, pero la línea entre la vida y la muerte se desvanecía. La cueva retumbaba con la ira de Supey, y la doctora Torres se enfrentó a la posibilidad de convertirse en una adición más a las almas condenadas. En un destello de luz, la ciudad maldita colapsó sobre sí misma. La doctora Torres, exhausta pero viva, emergió de las ruinas. Ausangate, ahora en calma, vigilaba silencioso. La maldición se disipó, pero la doctora Torres, marcada por la experiencia, comprendió que algunas historias deben permanecer enterradas.